La ilustre fregona. Segunda parte. De Miguel de Cervantes. Estas y otras razones de esta sustancia y Jaez dijeron la gallega y la argüello, y en tanto caminaba nuestro buen Lope asturiano la vuelta del río, por la cuesta del Carmen, puestos los pensamientos en sus almadrabas y en la súbita mutación de su estado. O ya fuese por esto, o porque la suerte así lo ordenase, en un paso estrecho, al bajar de la cuesta, encontró con un asno de un aguador que subía cargado, y, como él descendía y su asno era gallardo, bien dispuesto y poco trabajado, tal encuentro dio al cansado y flaco que subía, que dio con él en el suelo, y por haberse quebrado los cántaros, se derramó también el agua, por cuya desgracia el aguador antiguo, despechado y lleno de cólera, arremetió al aguador moderno, que aún se estaba caballero, y antes que se desenvolviese y hubiese apeado, le había pegado y asestado una docena de palos tales que no le supieron bien al asturiano. Apeóse, en fin, pero con tan malas entrañas, que arremetió a su enemigo y asiéndole con ambas manos por la garganta, dio con él en el suelo, y tal golpe dio con la cabeza sobre una piedra, que se la abrió por dos partes, saliendo tanta sangre que pensó que le había muerto. Otros muchos aguadores que allí venían, como vieron a su compañero tan mal parado, arremetieron a Lope, y tuviéronle asido fuertemente, gritando «¡Justicia, justicia! ¡Que este aguador ha muerto un hombre!» Y, a vuelta de estas razones y gritos, le molían a mojicones y a palos. Otros acudieron al caído, y vieron que tenía hendida la cabeza y que casi estaba expirando. Subieron las voces de boca en boca por la cuesta arriba, y en la plaza del Carmen dieron en los oídos de un alguacil, el cual, con dos corchetes, con más ligereza que si volara, se puso en el lugar de la pendencia, a tiempo que ya el herido estaba atravesado sobre su asno, y el de Lope asido, y Lope rodeado de más de 20 aguadores, que no le dejaban rodear. Antes le brumaban las costillas de manera que más se pudiera temer de su vida que la del herido, según menudeaban sobre él los puños y las varas aquellos vengadores de la ajena injuria. Llegó el alguacil, apartó la gente, entregó a sus corchetes al asturiano, y antecogiendo a su asno y al herido sobre el suyo, dio con ellos en la cárcel, acompañado de tanta gente y de tantos muchachos que le seguían, que apenas podía ender por las calles. Al rumor de la gente, salió Tomás Pedro y su amo a la puerta de casa, a ver de qué procedía tanta grita, y descubrieron a Lope entre los dos corchetes, lleno de sangre el rostro y la boca. Miró luego por su asno al huésped, y vióle en poder de otro corchete que ya se les había juntado. Preguntó la causa de aquellas prisiones. Fuele respondida la verdad del suceso. Pesóle por su asno, temiendo que le había de perder, o a lo menos hacer más costas por cobrarle que él valía. Tomás Pedro siguió a su compañero, sin que le dejasen llegar a hablarle una palabra. Tanta era la gente que lo impedía, y el recato de los corchetes y del alguacil que le llevaba. Finalmente, no le dejó hasta verle poner en la cárcel y en un calabozo, con 2 pares de grillos, y al herido en la enfermería, donde se halló a verle curar, y vio que la herida era peligrosa, y mucho, y lo mismo dijo el cirujano. El alguacil se llevó a casa los 2 asnos y más de 5 reales de a 8 que los corchetes habían quitado a Lope. Volvióse a la posada lleno de confusión y de tristeza. Halló al que ya tenía por amo con no menos pesadumbre que él traía, a quien dijo de la manera que quedaba su compañero y del peligro de muerte en que estaba el herido y del suceso de su asno. Díjole más, que a su desgracia se le había añadido otra de no menor fastidio, y era que un grande amigo de su señor le había encontrado en el camino y le había dicho que su señor, por ir muy depriesa y ahorrar 2 leguas de camino, desde Madrid había pasado por la barca de Azeca, y que aquella noche dormía en Orgaz, y que le había dado 12 escudos que le diese, con orden de que se fuese a Sevilla, donde le esperaba. «Pero no puede ser así», añadió Tomás, «pues no será razón que yo deje a mi amigo y camarada en la cárcel y en tanto peligro. Mi amo me podrá perdonar por ahora, cuanto más que él es tan bueno y honrado, que dará por bien cualquier falta que le hiciere, a trueco que no la haga a mi camarada. Vuesa merced, señor amo, me la haga de tomar este dinero y acudir a este negocio, y en tanto que esto se gasta, yo escribiré a mi señor lo que pasa, y sé que me enviará dineros que basten a sacarnos de cualquier peligro». Abrió los ojos de un palmo el huésped, alegre de ver que, en parte, iba saneando la pérdida de su asno. Tomó el dinero y consoló a Tomás, diciéndole que él tenía personas en Toledo de tal calidad que valían mucho con la justicia,
especialmente una señora monja, parienta del corregidor, que le mandaba con el pie, y que una lavandera del monasterio de la tal monja tenía una hija que era grandísima amiga de una hermana de un fraile muy familiar y conocido del confesor de la dicha monja, la cual lavandera lavaba la ropa en casa. Y como ésta pide a su hija, que sí pedirá. Hable a la hermana del fraile, que hable a su hermano, que hable al confesor, y el confesor a la monja, y la monja guste de dar un billete, que será cosa fácil, para el corregidor, donde le pida encarecidamente mire por el negocio de Tomás. Sin duda alguna se podrá esperar buen suceso, y esto ha de ser con tal que el aguador no muera, y con que no falte ungüento para untar a todos los ministros de la justicia, porque si no están untados, gruñen más que carretas de bueyes. En gracia le cayó a Tomás los ofrecimientos del favor que su amo le había hecho, y los infinitos y revueltos arcaduces por donde le había derivado. Y, aunque conoció que antes lo había dicho de socarrón que de inocente, con todo eso le agradeció su buen ánimo y le entregó el dinero, con promesa que no faltaría mucho más, según él tenía la confianza en su señor, como ya le había dicho. L'argüello, que vio atraillado a su nuevo cuyo, acudió luego a la cárcel a llevarle de comer, mas no se le dejaron ver, de que ella volvió muy sentida y mal contenta, pero no por eso desistió de su buen propósito. En resolución, dentro de 15 días estuvo fuera de peligro el herido, y a los 20 declaró el cirujano que estaba del todo sano. Y ya en este tiempo había dado traza a Tomás como le viniesen 50 escudos de Sevilla, y sacándolos él de su seno, se los entregó al huésped con cartas y cédula fingida de su amo. Y como al huésped le iba poco en averiguar la verdad de aquella correspondencia, cogía el dinero, que por ser en escudos de oro le agradaba mucho. Por 6 ducados se apartó de la querella al herido. En 10, y en el asno y las costas, sentenciaron al asturiano. Salió de la cárcel, pero no quiso volver a estar con su compañero, dándole por disculpa que los días que había estado preso le había visitado el argüello y requerídole de amores, cosa para él de tanta molestia y enfado, que antes se dejara ahorcar que corresponder con el deseo de tan mala hembra, que lo que pensaba hacer era, ya que él estaba determinado de seguir y pasar adelante con su propósito, comprar un asno y usar el oficio de aguador en tanto que estuviesen en Toledo, que, con aquella cubierta, no sería juzgado ni preso por vagabundo, y que, con sola una carga de agua, se podía andar todo el día por la ciudad a sus anchuras mirando bobas. Antes mirarás hermosas que bobas en esta ciudad, que tiene fama de tener las más discretas mujeres de España, y que andan aún a su discreción con su hermosura. Y si no, míralo por Constancica, de cuyas obras de belleza puede enriquecer no sólo a las hermosas de esta ciudad, sino a las de todo el mundo. Paso, señor Tomás, replicó Lope. Vámonos poquito a poco en esto de las alabanzas de la señora Fregona, si no quiere que, como le tengo por loco, le tenga por hereje. —¿Fregón has llamado a Constanza, hermano Lope? —respondió Tomás. —Dios te lo perdone y te traiga verdadero conocimiento de tu hierro. —Pues no es fregona —replicó el asturiano—. Hasta ahora la tengo por ver fregar el primer plato. No importa —dijo Lope— no haberle visto fregar el primer plato si le has visto fregar el segundo y aún el 100º. —Yo te digo, hermano —replicó Tomás—, que ella no friega ni entiende en otra cosa que en su labor, y en ser guarda de la plata labrada que hay en casa, que es mucha. —Pues, ¿cómo la llaman por toda la ciudad? —dijo Lope. —La fregona ilustre, si es que no friega. Mas sin duda debe ser que, como friega plata y no loza, le dan nombre de ilustre. Pero dejando esto aparte, dime, Tomás, ¿en qué estado están tus esperanzas? —En el de perdición —respondió Tomás—, porque en todos estos días que has estado preso, nunca le he podido hablar una palabra, y a muchas que los huéspedes le dicen, con ninguna otra cosa responde que con bajar los ojos y no desplegar los labios. Tal es su honestidad y su recato, que no menos enamora con su recogimiento que con su hermosura. Lo que me trae alcanzado de paciencia es saber que el hijo del corregidor, que es mozo brioso y algo atrevido, muere por ella y la solicita con músicas, que pocas noches se pasan sin dársela, y tan al descubierto, que en lo que cantan la nombran, la alaban y la solenizan. Pero ella no las oye, ni desde que anochece hasta la mañana no sale del aposento de su ama, escudo que no deja que me pase el corazón la dura saeta de los cielos.
Pues, ¿qué piensas hacer con el imposible que se te ofrece en la conquista de esta Porcia, de esta Minerva y de esta nueva Penélope, que en figura de doncella y de fregona te enamora, te acobarda y te desvanece? Haz la burla que de mí quisieres, amigo Lope, que yo sé que estoy enamorado del más hermoso rostro que pudo formar naturaleza y de la más incomparable honestidad que ahora se puede usar en el mundo. Constanza se llama, y no Porcia, Minerva o Penélope. En un mesón sirve, que no lo puedo negar, pero ¿qué puedo yo hacer si me parece que el destino con oculta fuerza me inclina y la elección con claro discurso me mueve a que la adore? Mira, amigo, no sé cómo te diga, prosiguió Tomás, de la manera con que amor, el bajo sujeto de esta fregona, que tú llamas, me le encumbra y levanta tan alto, que viéndole no le vea, y conociéndole le desconozca. No es posible que, aunque lo procuro, pueda un breve término contemplar, si así se puede decir, en la bajeza de su estado, porque luego acuden a borrarme este pensamiento su belleza, su donaire, su sosiego, su honestidad y recogimiento, y me dan a entender que, debajo de aquella rústica corteza, debe de estar encerrada y escondida alguna mina de gran valor y de merecimiento grande. Finalmente, sea lo que se fuere, yo la quiero bien, y no con aquel amor vulgar con que a otras he querido, ni con amor tan limpio, que no se extiende a más que a servir y a procurar que ella me quiera, pagándome con honesta voluntad lo que a la mía, también honesta, se debe. A este punto dio una gran voz el asturiano y, como exclamando, dijo: «Oh, amor platónico, oh, fregona ilustre, oh, felicísimos tiempos los nuestros, donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la honestidad enciende sin que abrase, el donaire da gusto sin que incite, la bajeza del estado humilde obliga y fuerza a que le suban sobre la rueda de la que llaman fortuna. Oh, pobres atunes míos, que os paráis este año sin ser visitados desde tan enamorado y aficionado vuestro. Pero el que viene yo haré la enmienda, de manera que no se quejen de mí los mayorales de las mis deseadas almadrabas». A esto dijo Tomás: «Ya veo, asturiano, cuán al descubierto te burlas de mí. Lo que podías hacer es irte enhorabuena a tu pesquería, que yo me quedaré en mi caza y aquí me hallarás a la vuelta. Si quieres llevarte contigo el dinero que te toca, luego te lo daré, y ve en paz, y cada uno siga la senda por donde su destino le guiare». «Por más discreto te tenía», replicó Lope, «y tú no ves que lo que digo es burlando. Pero ya sé que tú hablas de veras te serviré en todo aquello que fuere de tu gusto. Una cosa solo te pido, en recompensa de las muchas que pienso hacer en tu servicio, y es que no me pongas en ocasión de que el argüello me requiebre ni solicite, porque antes romperé con tu amistad que ponerme a peligro de tener la suya. Vive Dios, amigo, que habla más que un relator y que le huele el aliento a rasuras desde una legua. Todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera. Y para adobar y suplir estas faltas, después que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con el bayalde, y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascarón de yeso puro». «Todo eso es verdad», replicó Tomás, «y no está mala la gallega que a mí me martiriza. Lo que se podrá hacer es que esta noche sola estés en la posada, y mañana comprarás el asno que dices y buscarás dónde estar, y así huirás los encuentros de Argüello, y yo quedaré sujeto a los de la gallega y a los irreparables de los rayos de la vista de mi Constanza». En esto se convinieron los dos amigos y se fueron a la posada, a donde del Argüello fue con muestras de mucho amor recibida el asturiano. Aquella noche hubo un baile a la puerta de la posada, de muchos mozos de mula que en ella y en las convecinas había. El que tocó la guitarra fue el asturiano. Las bailadoras, amén de las dos gallegas y del Argüello, fueron otras 3 mozas de otra posada. Juntáronse muchos embozados, con más deseo de ver a Constanza que el baile, pero ella no pareció ni salió a verle, con que dejó burlados muchos deseos. De tal manera tocaba la guitarra Lope que decían que la hacía bailar. Pidiéronle las mozas, y con más ahínco el Argüello, que cantase algún romance. Él dijo que, como ellas le bailasen al modo que se canta y baila en las comedias, que le cantaría, y que, para que no le errasen, que hiciesen todo aquello que él dijese cantando y no otra cosa. Había entre los mozos de mulas bailarines, y entre las mozas ni más ni menos. Mondó el pecho Lope, escupiendo 2 veces, en el cual tiempo pensó lo que diría,
y, como era de presto, fácil y lindo ingenio, con una felicísima corriente, de improviso comenzó a cantar de esta manera. Salga la hermosa Argüello, moza una vez y no más, y haciendo una reverencia, dé 2 pasos hacia atrás. De la mano la arrebate, el que llaman Barrabás, andaluz mozo de mulas, canónigo del compás. De las 2 mozas gallegas que en esta posada están, salga la más carigorda, en cuerpo y sin delantal. Engarrafe la torote, y todos 4 a la par, con mudanzas y meneos, den principio a un contrapás. Todo lo que iba cantando el asturiano hicieron al pie de la letra ellos y ellas. Mas, cuando llegó a decir que diesen principio a un contrapás, respondió Barrabás, que así le llamaban por mal nombre al bailarín mozo de mulas. Hermano músico, mire lo que canta y no moteje a naide de mal vestido, porque aquí no hay naide con trapos y cada uno se viste como Dios le ayuda. El huésped, que oyó la ignorancia del mozo, le dijo, hermano mozo, contrapás es un baile extranjero, y no motejo de mal vestidos. Sí, eso es, replicó el mozo. No hay para que nos metan en dibujos. Toquen sus zarabandas, chaconas y folias al uso, y escudillen como quisieren, que aquí hay personas que les sabrán llenar las medidas hasta el gollete. El asturiano, sin replicar palabra, prosiguió su canto diciendo: Entren, pues, todas las ninfas, y los ninfos que han de entrar, que el baile de la chacona es más ancho que la mar. Requieran las castañetas, y bájense a refregar las manos por esa arena, o tierra del muladar. Todos lo han hecho muy bien, no tengo que le rectar. Santígüense y den al diablo 2 higas de su higueral. Escupan al hideputa, porque nos deje holgar, puesto que de la chacona nunca se suele apartar. Cambio el son, divina Argüello, más bella que un hospital, pues eres mi nueva musa, tu baile me quieras dar. El baile de la chacona encierra la vida bona. Hállese allí el ejercicio que la salud acomoda, sacudiendo de los miembros a la pereza poltrona. Bulle la risa en el pecho de quien baila y de quien toca, del que mira y del que escucha, baile y música sonora. Vierten azogue los pies, derrítese la persona, y con gusto de sus dueños las mulillas se descorchan. El brío y la ligereza en los viejos se remoza, y en los mancebos se ensalza, y sobre modo se entona, que el baile de la chacona encierra la vida bona. Qué de veces he intentado aquesta noble señora, con la alegre zarabanda, el pésame y perra mora, entrarse por los resquicios de las casas religiosas, a inquietar la honestidad, que en las santas celdas mora. Cuántas fue vituperada de los mismos que la adoran, porque imagina el lascivo, y al que es necio se le antoja, que el baile de chacona encierra la vida bona. Esta indiana mulatada, a quien la fama pregona, que ha hecho más sacrilegios e insultos que hizo Aroba. Esta, a quien es tributaria, la turba de las fregonas, la caterva de los pajes y de lacayos las tropas, dice, jura y no revienta, que, a pesar de la persona, del soberbio zambapalo, ella es la flor de la olla, y que sola la chacona encierra la vida bona. En tanto que Lope cantaba, se hacían rajas bailando la turbamulta de los mulantes y fregatrices del baile, que llegaban a 12, y en tanto que Lope se acomodaba a pasar adelante cantando otras cosas de más tono, sustancia y consideración de las cantadas, uno de los muchos embozados que en el baile miraban dijo, sin quitarse el embozo: «¡Calla, borracho! ¡Calla, cuero! ¡Calla, odrina, poeta de viejo, músico falso!». Tras esto, acudieron otros, diciéndole tantas injurias y muecas, que Lope tuvo por bien de callar, pero los mozos de mulas lo tuvieron tan mal, que si no fuera por el huésped, que con buenas razones los sosegó, allí fuera la de Mazagatos, y aun con todo eso, no dejaron de menear las manos si aquel instante no llegara la justicia y los hiciera recoger a todos. Apenas se habían retirado, cuando llegó a los oídos de todos los que en el barrio despierto estaban, una voz de un hombre que, sentado sobre una piedra, frontero de la posada del sevillano, cantaba con tan maravillosa y suave armonía que los dejó suspensos y les obligó a que le escuchasen hasta el fin. Pero el que más atento estuvo fue Tomás Pedro, como aquel a quien más le tocaba, no sólo el oír la música, sino entender la letra, que para él no fue oír canciones, sino cartas de excomunión que le acongojaban el alma.
porque lo que el músico cantó fue este romance. ¿Dónde estás que no pareces, esfera de la hermosura, belleza de la vida humana, de divina compostura? Cielo impirio, donde amor tiene su estancia segura, primer noble que arrebata tras sí todas las venturas, lugar cristalino donde, transparentes aguas puras, enfrían de amor las llamas, las acrecientan y apuran. Nuevo hermoso firmamento, donde dos estrellas juntas, sin tomar la luz prestada, al cielo y al suelo alumbran. Alegría que se opone a las tristezas confusas, del padre que da a sus hijos en su vientre sepultura, humildad que se resiste de la alteza con que encumbran, el gran Jové a quien influye, su benignidad que es mucha, red invisible y sutil, que pone en prisiones duras al adúltero guerrero que de las batallas triunfa, cuarto cielo y sol segundo, que el primero deja escuras, cuando acaso deja verse, que el verle escaso y ventura. Grave embajador, ¿qué hablas con tan extraña cordura, que persuades callando aún más de lo que procuras? Del segundo cielo tienes no más que la hermosura, y del primero no más que el resplandor de la luna. Esta esfera sois Constanza, puesta por corta fortuna, en lugar que, por indigno, vuestras venturas deslumbra. Fabricad vos vuestra suerte, consintiendo se reduzca, la entereza trato al uso, la esquividad a blandura. Con esto veréis, señora, que envidian vuestra fortuna, las soberbias por linaje, las grandes por hermosura. Si queréis ahorrar camino, la más rica y la más pura, voluntad en mí os ofrezco, que vio amor en alma alguna. El acabar estos últimos versos y el llegar volando 2 medios ladrillos fue todo uno, que, si como dieran junto a los pies del músico le dieran en mitad de la cabeza, con facilidad le sacaran de los cascos la música y la poesía. Asombróse el pobre y dio a correr por aquella cuesta arriba con tanta priesa que no le alcanzara un galgo. Infeliz estado de los músicos, murciélagos y lechuzos, siempre sujetos a semejantes lluvias y desmanes. A todos los que escuchado habían la voz del apedreado les pareció bien, pero a quien mejor fue a Tomás Pedro, que admiró la voz y el romance. Mas quisiera él que de otra que Constanza naciera la ocasión de tantas músicas, puesto que a sus oídos jamás llegó ninguna. Contrario de este parecer fue Barrabás, el mozo de mulas, que también estuvo atento a la música, porque, así como vio huir al músico, dijo: «Allá irás, mentecato, trovador de Judas, que pulgas te coman los ojos. ¿Y quién diablos te enseñó a cantar a una fregona cosas de esferas y de cielos, llamándola lunes y martes, y de ruedas de fortuna? Dijérasla, no era mala para ti, y para quien le hubiera parecido bien tu trova, que es tiesa como un espárrago, entonada como un plumaje, blanca como una leche, honesta como un fraile novicio, melindrosa y zahareña como una mula de alquiler, y más dura que un pedazo de argamasa. Que, como esto le dijeras, ella lo entendiera y se holgara, pero llamarla embajador, y red, y moble, y alteza y bajeza, más es para decirlo a un niño de la doctrina que a una fregona. Verdaderamente que hay poetas en el mundo que escriben trovas que no hay diablo que las entienda. Yo, a lo menos, aunque soy Barrabás, estas que ha cantado este músico de ninguna manera las entretuvo. Miren qué hará Constancica, pero ella lo hace mejor, que se está en su cama haciendo burla del mismo preste Juan de las Indias. Este músico, a lo menos, no es de los del hijo del corregidor, que aquellos son muchos, y una vez que otra se dejan entender, pero este, voto a tal que me deja mohino». Todos los que escucharon a Barrabás recibieron gran gusto, y tuvieron su censura y parecer por muy acertado. Con esto se acostaron todos, y apenas estaba sosegada la gente, cuando sintió Lope que llamaban a la puerta de su aposento muy paso, y preguntando quién llamaba, fuele respondido con voz baja: «La Argüella y la Gallega somos, ábranos que nos morimos de frío». «Pues en verdad», respondió Lope, «que estamos en la mitad de las caniculares». «Déjate de gracias, Lope», replicó la gallega. «Levántate y abre, que venimos hechas unas archiduquesas». «¿Archiduquesas y a tal hora?», respondió Lope. «No creo en ellas. Antes entiendo que sois brujas, o unas grandísimas bellacas. Idos de ahí luego. Si no, por vida de... Hago juramento que si me levanto, que con los hierros de mi pretina os hago de poner las posaderas como unas amapolas». Ellas,
que se vieron responder tan acertadamente y tan fuera de aquello que primero se imaginaron, temieron la furia del asturiano, y defraudadas sus esperanzas y borrados sus designios, se volvieron tristes y malaventuradas a sus lechos, aunque, antes de apartarse de la puerta, dijo el Argüello, poniendo los hocicos por el agujero de la llave: «No es la miel para la boca del asno». Con esto, como si hubiera dicho una gran sentencia y tomado una justa venganza, se volvió, como se ha dicho, a su triste cama. Lope, que sintió que se habían vuelto, dijo a Tomás Pedro, que estaba despierto: «Mira, Tomás, ponedme vos a pelear con dos gigantes, y en ocasión que me sea forzoso desquijarar por vuestro servicio media docena o una de leones, que yo lo haré con más facilidad que beber una taza de vino. Pero que me pongáis en necesidad que me tome a brazo partido con el Argüello, no lo consentiré si me asaetean. Mirad que Doncellas de Dinamarca nos ha ofrecido la suerte esta noche. Ahora bien, amanecerá Dios y medraremos». «Ya te he dicho, amigo», respondió Tomás, «que puedes hacer tu gusto, o ya en irte a tu romería, o ya en comprar el asno y hacerte aguador, como tienes determinado». «En lo de ser aguador me afirmo», respondió Lope, «y durmamos lo poco que queda hasta venir el día, que tengo esta cabeza mayor que una cuba, y no estoy para ponerme ahora a departir contigo». Durmiéronse. Vino el día, levantáronse, y acudió Tomás a dar cebada, y Lope se fue al mercado de las bestias, que es allí junto, a comprar un asno que fuese tal como bueno. Sucedió, pues, que Tomás, llevado de sus pensamientos y de la comodidad que le daba la soledad de las siestas, había compuesto en algunas unos versos amorosos y escrítolos en el mismo libro do tenía la cuenta de la cebada, con intención de sacarlos aparte en limpio y romper o borrar aquellas hojas. Pero antes que esto hiciese, estando él fuera de casa y habiéndose dejado el libro sobre el cajón de la cebada, le tomó su amo, y abriéndole para ver cómo estaba la cuenta, dio con los versos, que leídos le turbaron y sobresaltaron. Fuese con ellos a su mujer, y antes que se los leyese, llamó a Constanza. Y con grandes encarecimientos, mezclados con amenazas, le dijo le dijese si Tomás Pedro, el mozo de la cebada, le había dicho algún requiebro o alguna palabra descompuesta, o que diese indicio de tener la afición. Constanza juró que la primera palabra, en aquella o en otra materia alguna, estaba aún por hablarla, y que jamás, ni aun con los ojos, le había dado muestras de pensamiento malo alguno. Creyéronla sus amos, por estar acostumbrados a oírla siempre decir verdad en todo cuanto le preguntaban. Dijéronla que se fuese de allí, y el huésped dijo a su mujer: «No sé qué me diga esto. Habréis de saber, señora, que Tomás tiene escritas en este libro de la cebada unas coplas que me ponen mala espina, que está enamorado de Constancica». «Veamos las coplas», respondió la mujer, «que yo os diré lo que en eso debe de haber». «Así será, sin duda alguna», replicó su marido, «que, como sois poeta, luego daréis en su sentido». «No soy poeta», respondió la mujer, «pero ya sabéis vos que tengo buen entendimiento y que sé rezar en latín las 4 oraciones». «Mejor haríades en rezallas en romance, que ya os dijo vuestro tío el clérigo, que decíades 1000 gazafatones cuando rezábades en latín y no rezábades nada». «Esa flecha de la hijada de su sobrina ha salido, que está envidiosa de verme tomar las horas de latín en la mano y irme por ellas como por viña vendimiada». «Sea como vos quisiéredes», respondió el huésped, «estad atenta, que las coplas son estas. ¿Quién de amor venturas halla? El que calla. ¿Quién triunfa de su aspereza? La firmeza. ¿Quién da alcance a su alegría? La porfía. De ese modo, bien podría esperar dichosa palma, si en esta empresa mi alma calla, está firme y porfía. ¿Con quién se sustenta amor? Con favor. ¿Y con qué mengua su furia? Con la injuria. Antes con desdenes crece, desfallece. Claro en esto se parece, que mi amor será inmortal, pues la causa de mi mal ni injuria ni favorece. Quien desespera, ¿qué espera? Muerte entera. Pues, ¿qué muerte el mal remedia? La que es media. Luego, bien será morir, mejor sufrir. Porque se suele decir, y esta verdad se reciba, que tras la tormenta esquiva suele la calma venir. Descubriré mi pasión en ocasión, y si jamás se me da, sí hará. Llegará la muerte en tanto, llega tanto tu limpia fe y esperanza, que, en sabiéndolo Constanza,
convierta en risa tu llanto. ¿Hay más? Dijo la huéspeda. No, respondió el marido. Pero, ¿qué os parece de estos versos? Lo primero, dijo ella, es menester averiguar si son de Tomás. En eso no hay que poner duda, replicó el marido, porque la letra de la cuenta de la cebada y la de las coplas toda es una, sin que se pueda negar. Mirad, marido, dijo la huéspeda, a lo que yo veo, puesto que las coplas nombran a Costancica, por donde se puede pensar que se hicieron para ella, no por eso lo habemos de afirmar nosotros por verdad, como si se los viéramos escribir, cuanto más que otras Constanzas que la nuestra hay en el mundo, pero, ya que sea por esta, ahí no le dice nada que la deshonra ni la pide cosa que le importe. Estemos a la mira y avisemos a la muchacha que si él está enamorado de ella, a buen seguro que él haga más coplas y que procure dárselas. ¿No sería mejor, dijo el marido, quitarnos estos cuidados y echarle de casa? Eso, respondió la huéspeda, en vuestra mano está, pero en verdad que, según vos decís, el mozo sirve de manera que sería conciencia el despedille por tan liviana ocasión. Ahora bien, dijo el marido, estaremos alerta, como vos decís, y el tiempo nos dirá lo que habemos de hacer. Quedaron en esto y tornó a imponer el huésped el libro donde le había hallado. Volvió Tomás ansioso a buscar su libro, hallóle, y porque no le diese otro sobresalto, trasladó las coplas y rasgó aquellas hojas, y propuso de aventurarse a descubrir su deseo a Constanza en la primera ocasión que se le ofreciese. Pero, como ella andaba siempre sobre los estribos de su honestidad y recato, a ninguno daba lugar de miralla, cuanto más de ponerse a pláticas con ella. Y, como había tanta gente y tantos ojos de ordinario en la posada, aumentaba más la dificultad de hablarla, de que se desesperaba el pobre enamorado. Mas, habiendo salido aquel día Constanza con una toca ceñida por las mejillas, y dicho a quien se lo preguntó que por qué se la había puesto, que tenía un gran dolor de muelas, Tomás, a quien sus deseos avivaban el entendimiento, en un instante discurrió lo que sería bueno que hiciese, y dijo: Señora Constanza, yo le daré una oración en escrito, que a 2 veces que la rece se le quitará como con la mano su dolor. Norabuena, respondió Constanza, que yo la rezaré porque sé leer. Ha de ser con condición, dijo Tomás, que no la ha de mostrar a nadie, porque la estimo en mucho, y no será bien que por saberla mucho se menosprecie. Yo le prometo, dijo Constanza, Tomás, que no la dé a nadie, y démela luego, porque me fatiga mucho el dolor. Yo la trasladaré de la memoria, respondió Tomás, y luego se la daré. Estas fueron las primeras razones que Tomás dijo a Constanza, y Constanza a Tomás, en todo el tiempo que había que estaba en casa, que ya pasaban de 24 días. Retiróse Tomás y escribió la oración, y tuvo lugar de dársela a Constanza sin que nadie lo viese. Y ella, con mucho gusto y más devoción, se entró en un aposento a solas y abriendo el papel vio que decía de esta manera: Señora de mi alma, yo soy un caballero natural de Burgos. Si alcanzo de días a mi padre, heredo un mayorazgo de 6.000 ducados de renta. A la fama de vuestra hermosura, que por muchas leguas se extiende, dejé mi patria, mudé vestido, y en el traje que me veis vine a servir a vuestro dueño. Si vos lo quisiérdes ser mío, por los medios que más a vuestra honestidad convengan, mirad qué pruebas queréis que haga para enteraros de esta verdad. Y enterada de ella, siendo gusto vuestro, seré vuestro esposo y me tendré por el más afortunado del mundo. Solo, por ahora, os pido que no echéis tan enamorados y limpios pensamientos como los míos en la calle, que si vuestro dueño los sabe y no los cree, me condenará a destierro de vuestra presencia, que sería lo mismo que condenarme a muerte. Dejadme, señora, que os vea hasta que me creáis, considerando que no merece el riguroso castigo de no veros el que no ha cometido otra culpa que adoraros. Con los ojos podréis responderme, a hurto de los muchos que siempre os están mirando, que ellos son tales que airados matan y piadosos resucitan. En tanto que Tomás entendió que Constanza se había ido a leer su papel, le estuvo palpitando el corazón, temiendo y esperando, o ya la sentencia de su muerte o la restauración de su vida. Salió en esto Constanza, tan hermosa, aunque rebozada,
que si pudiera recibir aumento su hermosura con algún accidente, se pudiera juzgar que el sobresalto de haber visto en el papel de Tomás otra cosa tan lejos de la que pensaba había acrecentado su belleza. Salió con el papel entre las manos hecho menudas piezas y dijo a Tomás que apenas se podía tener en pie. «Hermano Tomás, esta tu oración parece más hechicería y embuste que oración santa, y así yo no la quiero creer ni usar de ella, y por eso la he rasgado, porque no la vea nadie que sea más crédula que yo. Aprende otras oraciones más fáciles, porque esta será imposible que te sea de provecho». En diciendo esto, se entró con su ama, y Tomás quedó suspenso, pero algo consolado, viendo que en solo el pecho de Constanza quedaba el secreto de su deseo, pareciéndole que, pues no había dado cuenta de él a su amo, por lo menos no estaba en peligro de que le echasen de casa. Parecióle que en el primero paso que había dado en su pretensión había atropellado por 1000 montes de inconvenientes, y que, en las cosas grandes y dudosas, la mayor dificultad está en los principios.